Las 17 horas con 31 minutos, amigas, amigos, gracias por la compañía que ustedes nos dispensan a la tercera emisión de Punto Noticias. Gracias también al señor Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, quien se encuentra presente en nuestros estudios. Con él vamos a hablar acerca de algunos temas, entre ellos el posible acuerdo comercial entre Ecuador y México, y también sobre el desempleo que lamentablemente ha crecido en nuestro país, aunque el ministro de Trabajo dice que ha bajado. Bueno, señor Ruiz, el gobierno nacional insiste en la posibilidad de firmar un acuerdo con México. Los sectores industriales, los sectores empresariales, la pequeña industria, ha señalado que mientras no se resuelvan algunos problemas internos como la falta de competitividad para nuestras industrias, no se podría firmar un acuerdo con México porque, como usted dice, nos comen. Bienvenido, buenas tardes, señor. José, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Definitivamente, este es un acuerdo que no fue consulto con nuestros gremios, con el sector productivo, pequeño, mediano, grande. Básicamente, la Alianza del Pacífico tiene un gran enemigo que se llama México. Ni siquiera lo vemos a Chile, porque Chile, igual que nosotros, también es primario. Si usted ve las grandes exportaciones de Chile, son minerios, son frutas, son vinos, etcétera, son pasta de pulpa de papel, no es un gran productor industrial. México, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, muchas empresas canadienses y americanas, para bajar sus costos, exportaron tecnología a México, y México tecnológicamente creció muchísimo. Entonces, obviamente, México ya no es el México de hace 20 años. Claro, ¿sí? Claro. No es un México con una industria incipiente como la nuestra. Ahora, nosotros tenemos un atraso, digamos, industrial en maquinarias, equipos de aproximadamente entre 25 y 30 años. Si usted me pregunta, yo tengo máquinas de 40, es decir, yo estoy fuera de eso. Sí. Entonces, ¿cómo podemos competir? Cuando usted va a una banca y le dicen que el crédito es a 11%, más esto otro, más el 0,5 del FODINFA, y bueno, hay un montón de recargos, eso como pequeña industria. Claro, digamos que para un emprendedor ni se diga. En dólares. ¿Quién entiende eso? Y eso es fomentar la productividad o la producción. Nosotros, como pequeñas y medianas industrias, más o menos somos regentados por 52 instituciones de control. ¿Sí? O sea, los gerentes nos convertimos definitivamente en tramitadores. Es decir, un día con el Ministerio de Salud, el otro día con el Ministerio de Trabajo, el otro día con el IES, el otro día con el SRI, así le podría yo enumerar, que usted se va a cansar, y obviamente sus radioescuchas también. Entonces, un gerente de una pequeña o mediana industria es un tramitador. Dos, las tasas que no están dentro de los posibles impuestos calculados, ¿no? Porque usted dice, ok, pagamos el impuesto a la renta, se paga sobre lo ganado. Correcto, me parece muy bien. El 15% de utilidad a los trabajadores, perfecto, se paga sobre lo ganado. Pero las miles de tasas que existen en este país, que son, digamos, impuestos indirectos, entre esos, por ejemplo, usted va a hacer un documento, cualquiera, registrar un documento, el costo para una persona natural es de $10 y el costo para una empresa es $70-80, ¿sí? En una notaría. Le estoy hablando que el mismo documento cuesta 7-8 veces más para una empresa, es decir, a los formales nos cuesta más de que los informales. Claro. Entonces, ¿quién entiende eso? En un país que tiene 5 millones de desempleados, es decir, el 50% de la fuerza laboral del país no tiene un empleo formal. Que lo llamen subempleado, tienen unos nombres bien bonitos, ¿no? Sí, claro. Subempleado, empleo no formal. No. Sí. Bueno, para mí es un desempleado, no lleva la canasta básica a su casa, es un desempleado. Sí, señor, no le demos vuelta al asunto. Y tenemos el 50% de desempleados en este país. Estamos hablando de 5 millones, es la masa laboral, de una masa de 10 millones aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si nosotros como industria empezamos a cerrar, ¿sí? O a mantenernos en el mínimo,
Y esa gente también vamos a desenrolar gente, y esa gente va a sumarse esos 5 millones. Nos sacan una ley de emprendedores, vamos a tener 5 millones de emprendedores, ¿a quién le van a vender? Claro. Sí, o sea, no se van a comprar entre ellos mismos. Tendrán que hacerlo porque no les queda otra. Hay que explicarle a la ciudadanía por qué no se puede en estas condiciones competir con los productos de México, porque todo lo que usted ha señalado, todos esos costos, ustedes como empresarios tienen que ponerlo en el producto. Totalmente de acuerdo. Y ese producto que es consumido, el consumidor final tiene que pagar todos esos costos. Eso no sucede, por ejemplo, con los productos de México, ¿no? No. Que van a venir acá a precios bastante menores que los nuestros. El momento que ellos firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, ellos mucho antes empezaron a hacer lo que nosotros estamos pidiendo, señor presidente de la República, una agenda de competitividad. Es decir, dejar los impuestos necesarios para que el Estado sobreviva. Todos entendemos que el Estado sobrevive con impuestos, no es que no queremos pagar impuestos. Y eliminar toda aquella carga burocrática y transversal de tacitas, que yo les llamo así, porque de tacita en tacita usted puede sumar cuánto le sube a un producto, es una locura. Estamos muy preocupados. Yo creo que esto es prácticamente la cruz a la pequeña, mediana y en muchos casos a la gran industria ecuatoriana. ¿Sí? Hemos pedido que el vicepresidente de la República, que es el que encargado por el presidente para los asuntos de competitividad, o sea, nosotros queremos tratarlo al más alto nivel. Ya estamos cansados de que nos mandan un subsecretario, que nos mandan un director de un departamento, etcétera, un café, tostaditas, etcétera, y no resolvemos nada. Yo creo que llegó el momento. El presidente de la República, con mucha gente dice, para mí lo que muchos piensan que es una habilidad, para mí es una fortaleza. Dice que solo tiene un año. Pues inauguremos el año de la competitividad. Deje un futuro para el país, señor presidente. Sería la mejor obra que usted puede hacer para todos. El año de la competitividad, trabajémoslo conjuntamente, duela que le duela. Va a haber alguien que le va a doler, otros van a salir ganando, pero en todo caso el país va a quedar, digamos, en una categoría de exportador. ¿Sí? En este momento nosotros no tenemos capacidad de exportar, no por tecnología, no por calidad de producto, sino por precio, definitivamente. Claro. Eso es lo que le vuelve, o más bien dicho, eso es por lo que los productos ecuatorianos no son competitivos. Como usted dice, la calidad está ahí, muy bien, pero es imposible competir en precios con productos de México, que también son productos de muy buena calidad, pero a menor precio. Correcto. Y mire, por ejemplo, y en la parte agrícola, México está entrando fuertemente en el cultivo de camarón. Sí, fuertísimo. Es una de nuestras banderas de exportación. Exactamente. Entonces, obviamente vamos a perder un rubro bastante grande, porque México va a querer competir con nosotros en otros mercados y obviamente el Ecuador va a caer. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya creemos que es hora de que este país mire hacia el futuro. ¿Sí? Nos sentemos en una sola mesa. No, aquí no es cuestión de hablar más alto, no es cuestión de decir yo tengo la fuerza política o no la tengo. Yo creo que ahora es la hora de la concertación. Tanto los trabajadores como los empleadores, como el Estado, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo siempre les digo, miren, para hacer una comparación que parece burda, pero es real, fabricar una funda de papas fritas, de papitas fritas, en México es 30% a casi 40% en algunos casos más barata que en Ecuador. En el punto de fábrica, es decir, no podemos nosotros competir con eso. De hecho, tenemos un país dolarizado, no estamos en contra de la dolarización. La dolarización obviamente hace que el país sea menos competitivo, pero podríamos compensar con muchas otras cosas. Sí, tenemos que ser creativos. Pero si vamos a un banco, que en el caso nuestro, y usted conoce muy bien que el 80-90% de la banca presta para el consumo y no presta para la industria. Así es. Porque no les conviene, en primer lugar, porque son, digamos, préstamos a más largo plazo, son tasas definidamente más bajas. En el caso del consumo, ponen la tasa que ellos creen. Así es. O la invierten en tarjeta de crédito, también tienen unas tasas muy altas. No es negocio para la banca privada prestarle a un industrial. Pero ahí está la banca pública. Ellos deberían tomar cartas en el asunto y ser quienes financian. Un crédito en la CFN, estimado José, demora entre 7 y 8 meses. Qué terrible. ¿Sí? Cuando sale. Claro. ¿Sí?
Estamos eso es lo que ustedes quieren cambiar. Correcto. Estamos trabajando con Ban Ecuador. Creo que el director de Ban Ecuador nos ha escuchado como CAPEIPI. Vamos a firmar la próxima semana un convenio con créditos a la medida para la CAPEIPI. Estamos con fe de que eso salga. Tenemos toda la fe porque vamos a ayudar a muchos de los 1,200 emprendedores, empresarios y grandes y medianos que hay en la CAPEIPI. Y esperamos que eso se cumpla. Hay créditos desde $100,000 a un año que es para, digamos, salvar aquel hueco que tuvimos en octubre por la huelga que no la vamos a discutir aquí, pero que en la realidad nos causó pérdidas inmensas. Y otro es para recomponer deudas de otros bancos, es decir, usted tiene deudas en varias instituciones financieras, Ban Ecuador las paga y usted consolida una sola deuda a tasas más bajas. Esa es a más largo plazo. Capital de operación y obviamente activos fijos y maquinaria, porque es lo que nosotros requerimos. Con maquinaria obsoleta como la que tenemos, tampoco podemos competir. Claro, pero las autoridades del gobierno, el propio presidente de la República, el propio vicepresidente, parecen que no quieren escuchar los planteamientos que ustedes, las demandas que ustedes están proponiendo, porque ellos han dicho que el acuerdo comercial con México va porque va. Porque para el país es algo imprescindible, tenemos que abrirnos al mercado mundial, etcétera, etcétera, y es beneficioso para nuestro país. Lo que pasa es que a veces tomamos ejemplos exógenos o externos. Este es un país de 17 millones de habitantes, de los cuales 5 millones están desempleados. Claro. De los empleados, muchos de ellos no pasan de el salario básico y obviamente pueden cubrir la canasta básica familiar trabajando dos personas de una familia. ¿Dónde está un mercado interno? Es muy pequeño. Entonces, abrir al mundo un mercado tan pequeño como el nuestro es acabar con las industrias. ¿Sí? Otra cosa, un país como Brasil que no lo hace, pregúntele a Brasil si quiere firmar el Tratado de la Alianza del Pacífico. Vaya a ver lo que dicen los brasileros. Vaya a ver si es que lo único que se ha adherido es al Mercosur, porque obviamente Brasil es el que comanda el Mercosur. Así es. Sí, pero ellos no van a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con Canadá. Una potencia económica como es Brasil, imagínense. Exactamente. Entonces, y nosotros nos creemos, perdónenme la palabra, tan gallos, ¿sí? Que vamos a pelear con México, vamos a pelear, después nos vienen los países asiáticos que están dentro también del tratado, que es Corea y etcétera. Claro. Bueno, ahí será otra historia, pero en todo caso somos un poco más complementarios porque ellos tienen equipos y maquinarias de muy buena calidad y a buenos precios. Ahí es lo que digo yo, qué es lo que quiere el país, no lo que quiere el presidente o el vicepresidente. ¿Quiere empleo? Pues empleo hay cómo. Hay una nueva ley de emprendedores que está sonando mucho en la presidencia, este momento está ahí y está para el veto del presidente o para ya mandarlo al ¿cómo se llama? A la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional devolverle sin veto y obviamente para que sea confirmado. Pero no sé, yo no entiendo por qué si usted tiene una industria que en este momento está con la llanta baja, ¿por qué no le cambiamos la llanta a esa industria para que empiece a volver a funcionar? Y no empezamos a dar créditos para tiendas, panaderías, etcétera, que lo que hacen es una competencia. Usted ha visto en los barrios, ponen una tienda, le está yendo bien y le ponen una tienda al frente y no es que hay más clientes, si dividen lo que había. Así es. Entonces, sin estudio, sin nada por el estilo, entonces vamos a desperdiciar recursos, definitivamente. Cuando la pequeña, mediana y gran industria, porque yo creo que tenemos que hablar por las tres, está requiriendo en este momento modernizarse. ¿Sí? Y dos, si bien a algunos colegas no les gusta hablar de esto, pero la parte laboral. No podemos seguir con un código laboral que ya tiene 80 años, sí, que no se ha modernizado para nada, no hay nuevas formas de contratación, no existen, estamos amarrados las manos, nadie quiere contratar pese a que necesite, ya nadie quiere crecer, porque obviamente ve los costos laborales y dice no, o sea, voy a arrastrar un problema. Entonces, también eso, ¿por qué no comparamos el Código Laboral de México con el ecuatoriano? Sería muy bueno. Sí, pongan el uno al lado del otro y veamos cuál es el que está mejor. Si el nuestro es mejor, qué bueno, pero no es así. Entonces, se liberó ese tipo de cosas. México hizo el trabajo, Chile hizo el trabajo, Perú hizo el trabajo, Colombia hizo el trabajo, el único que no ha hecho el trabajo es Ecuador. Ya, pero que no signifique eso
dejar de lado los derechos de los trabajadores. De ninguna manera. Eso es lo que rechazan los sectores sindicalistas. Es que no, eso es lo que dicen ellos. Claro. Pero aquí yo no creo que a ninguno de los gremialistas serios haya propuesto que se les quite los derechos, claro. Por ejemplo, el IES, un 13º, Los décimos, un 14º, así es. No, yo no creo que... El pago de las horas extras, exactamente, el pago de las bonificaciones. Eso es lo que está equivocado. Hay personas que quieren hacerlo ver así, y no es así. En blanco y negro. Exactamente. Nosotros lo que queremos es la flexibilización del contrato. Ya. Y el despido. ¿Por qué? Mi querido José, usted tiene una industria y la industria es móvil, la industria va avanzando, va creciendo, va cambiando de rumbo y a veces empleados que estaban especializados en una u otra cosa, pues ya no se los necesita. Claro. Es penoso decirlo, pero es así. Entonces deben capacitarse en otros rubros. Tienen que capacitarse en otros rubros o pueden ir a una industria, a una empresa que los necesite. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos quedamos con ese personal, mire que capacitarla en otra área nos cuesta un montón de plata. Nos quitaron al 0,5% de la CT, que acuérdese que nos quitan a todos los empresarios y se volvió un impuesto, ¿no? Que eso era un fondo de capacitación que teníamos nosotros, cada empresa tenía su fondo propio y con eso capacitábamos a nuestro personal. Pues nos quitó el economista Rafael Correa con un decreto ejecutivo y lo mandó a la cuenta única del Estado y se convirtió en un impuesto más. Claro. ¿Sí? Entonces nos quitó la capacidad de darle, digamos, educación en el buen sentido de la palabra y capacitación a nuestros empleados, que esa es nuestra plata, esa no es plata del Estado. Claro. Y entonces lo que decía, vamos con esas reformas, vamos a actualizar el código laboral, vamos a modernizar ese código laboral, pero por favor, no toquemos los derechos de que ninguna tienen manera. Los trabajadores. Eso es fundamental. Por lo menos a mí no me he escuchado eso nunca. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que un trabajador pueda ser requerido por una empresa tal para determinado tiempo. Correcto. Está bien. Correcto. Hay gente que al momento necesita trabajar y las empresas necesitan un tiempo a esos trabajadores. Así es. Hagamos que trabajen. Correcto. Hagamos que vayan. Mire, yo voy hasta más allá. Los derechos adquiridos hasta por ley no se los puede quitar. Es decir, esto va de aquí al futuro, no de aquí al pasado. ¿Sí? Es decir, es para las nuevas contrataciones. No es que queremos, qué sé yo, que esta nueva ley sea retroactiva, primero porque no se puede. No se puede, sí, claro. No sería constitucional. Entonces, nosotros queremos para las nuevas contrataciones, para la gente nueva, para la gente joven. Para la gente joven. Entonces, mire, yo siempre les digo, cuando hay una huelga de trabajadores, va el FUD, el ni sé cuánto, el CUT, todos los que tienen representación laboral. Pero ¿por qué no va el Frente Unitario de Desempleados? No existe. Claro. No, deberíamos tratar el Frente Unitario de Desempleados, el FUD, o algo por el estilo, ¿sí? Porque esa gente no está representada en ningún lado. Así es. ¿Y por qué no les vamos a preguntar a ellos a ver si quieren un trabajo? Por supuesto que van a querer. Obviamente que sí. Claro. Entonces, yo creo que la modernización conlleva eso, ¿sí? Sin tocar los derechos laborales. Y yo no creo que un empleado no tiene que tener un seguro social. Sería una locura. Claro, hasta por uno mismo. Así es. Sí, es. Pero de ahí a que las obligaciones de los 3 meses se vuelva en un empleado ya a tiempo completo por toda la vida, prácticamente le compramos el pase, como se dice vulgarmente en el fútbol, no creo que sea así. ¿Sí? Son las cosas que tenemos que discutir. Son las cosas que tenemos que ver, no por el empleado, por el desempleado. Sí, señor. Sí, entonces, señor. eso es lo que yo le llamo la atención al público. Muchos me dirán que soy duro. No soy duro. Y no quiero topar los derechos adquiridos de aquellos empleados de este momento. Nosotros queremos hablar de aquí para el futuro. Y lamentablemente en el país no se han creado puestos de trabajo. Uno, se desenroló el año pasado 117,000 empleos. ¿A dónde va toda esa gente? Yo no me imagino. Correcto. Y a ver, hubo leyes que aprobó la Asamblea Nacional para que las empresas, las industrias puedan crear puestos de trabajo. Se les ofreció la remisión de multas, recargos, intereses, etcétera, etcétera. Y se decía que ese dinero las empresas tienen que utilizar para crear puestos de empleo. Pero hasta el momento no se lo hizo. No hubo reglamentos claros. Porque una ley no funciona sin un reglamento, y usted sabe muy bien, porque usted es un periodista acucioso
e inteligente, y obviamente los reglamentos son los no claros, porque es el que da el camino para poder cumplir la ley. Entonces esos reglamentos no existieron muchas veces y muchas veces no fueron claros. Tal vez por conveniencias habrá que discutirlo, realmente no tengo, no estoy seguro de qué pasó. Pero lo que sí es cierto en este momento es que este país, si firma el Tratado de Libre Comercio o el Tratado de la Alianza del Pacífico, como se llama, México nos come. Se lo dije tras micrófono y se lo vuelvo a decir públicamente. Y por Dios, para diciembre no vamos a tener una buena Navidad. Que tome en cuenta el gobierno nacional, entonces, las propuestas que ustedes están realizando respecto de este tema. Queremos agradecer inmensamente la presencia del señor Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Capeypi. Muy agradecido por su presencia, señor. Muchísimas gracias a usted, José, y siempre estoy muy grato de venir a su radio. Obviamente tratan las cosas abiertamente y eso es muy positivo. Y yo le agradezco mucho por su invitación. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausita y ya retornamos. Somos generadores de información. Punto Noticias.